Ortopedia Social. Bueno, aquí estamos, vamos a continuar con lo que veníamos charlando la vez pasada. Habíamos hablado del blues y habíamos hablado también del rock un poquito. Ahora vamos a ir con el origen del jazz y del reggae. Todo ello contextualizado en un marco histórico para ver contemporáneamente cómo van de la mano un género musical y el contexto histórico que lo alimenta, ¿no? Bueno, en principio con el jazz. Es un género musical nacido a finales del siglo XIX en Estados Unidos, que se expandió de forma global a lo largo de todo el siglo XX. Es un arte musical que mediante la confrontación de los negros con la música europea, la instrumentación, melodía y armonía, derivan principalmente de la tradición musical de Occidente. El ritmo, el fraseo y la producción de sonido, los elementos de armonía de blues, se derivan esencialmente de la música africana y del concepto musical de los afroamericanos. Como podemos ver de vuelta, en identidad con lo que veníamos diciendo con el blues y con el rock, vemos que es un estilo de música que se genera en antagonismo, que se genera en la lucha de un pueblo, en este caso identificado por un sector racial, contra una hegemonía que está identificada con lo que sería el sector occidental, que la nutre y a su vez la resiste. Estos dos movimientos dialécticos van a terminar conquistando ya para la década de 1920, para muchos llamado la década de oro del capitalismo, plena revolución industrial, pleno auge y pleno matrimonio de la ciencia con el capitalismo, lo que es la escena pública artística. Está esencialmente vinculado con tres características esenciales el jazz: un ritmo especial conocido como swing, el papel de la improvisación y un sonido y un fraseo que reflejan la personalidad de los músicos ejecutantes. Estas tres características son muy importantes. ¿Por qué? Porque nos muestran cómo a través del arte ciertos grupos étnicos o ciertos grupos de personas aglutinados en ellas hacen un movimiento de resistencia. ¿Por qué? La improvisación se da en un marco en el mundo en donde tenemos el fordismo, el terrorismo, procesos de producción especialmente seriados en donde el hombre se cosifica, se maquiniza y termina por ser un engranaje más dentro de una estructura gigantesca, adquiriendo la improvisación dentro del jazz una marcada seña de resistencia ante ese tipo de producción. Además, otra cosa importante, a partir de estos elementos, en cotejo con el contexto histórico que venimos analizando, es la personalidad de los ejecutantes. Acá se deja ver mucho. Ustedes noten que el siglo XX es una de las etapas en donde más se impersonaliza. ¿Sosa lo personaliza ahora o no? ¿Vos qué crees? Y yo pienso que Sosa es demasiado singular. Podría ser perfectamente un músico de jazz. ¿Qué dice el fantasma de Sosa? Cuando aprenda a tocar bien el piano, probablemente me lance. ¿Pero te gusta el jazz, Sosa? Y viendo, no te podría definir ahora, pero estuve incursionando, estoy revisando, buscando artistas. Bueno, bien. Si querés después te recomiendo algunos. Puedes ir con Miles Davis, con Coltrane. Tenés un montonazo de cosas. Muchas voces femeninas dominaron la escena. Hicieron de este género musical algo que arrancó siendo catalogado como música de salvajes. Recién para 1980 fue considerado uno de los baluartes y uno de los tesoros más grandes de la cultura americana. Fíjense el distanciamiento y cómo la generación primitiva de todo esto nace en los suburbios, en lugares subalternos, en lugares alejados, para después ser institucionalizado, cooptado y glorificado por los sectores dominantes. Hay un movimiento histórico de lucha, de perseverancia y de un montón de factores que aquí exceden el análisis que vamos a hacer, pero bueno, es también un género de música donde se inventaron cientos y cientos de subgéneros musicales. El jazz fusión, el jazz progresivo, el jazz rock, el swing, dieron lugar a muchísimos subgéneros y géneros dentro del estilo de música. Lo importante es que medio siglo después de la fundación de la ciudad de Nueva Orleans, en 1764, Francia la cedió a España para después, en 1801, recuperarla hasta 1803, momento en que pasó a ser parte de Estados Unidos como consecuencia de la compra de la Luisiana. Por ello, los franceses y españoles, junto a alemanes, italianos, ingleses, irlandeses y escoceses, contribuyeron ampliamente a la escena cultural de la ciudad.
Los habitantes de raza negra eran también diversos, siendo muchos de ellos fundamentalmente de la zona occidental de África o caribeños. En ese heterogéneo contexto cultural, donde tiene su origen la aparición de estilos musicales tan diversos como el jazz, la música cajún, el zydeco o el blues. Como vemos, es una gran ensalada de fruta cómo se puede llegar a combinar y generar un estilo de música. Para eso se juntan distintas etnias, distintos estilos de música, distintos pensamientos, distintas mitologías sobre ellos y que van coadyuvando en un todo a la conformación de lo que se genera en un estilo de música. Es increíble. La verdad que sí, es verdaderamente un crisol de cosas que se fusionan a su vez de una manera tan particular que lo tiene de un estilo único, porque digamos que no hay ningún otro estilo de música que sea tan singular como el jazz, que tenga tanto ritmo, tanto margen para la improvisación y se note a su vez la personalidad misma del ejecutante y realce tanto. Es una de las primeras músicas también que se utiliza para las reuniones sociales, adquiriendo trasfondo eso. Un antecedente inmediato es la música clásica. A partir de 1920, las reuniones de salón, las reuniones de los mitines que se iban realizando, son acompañados por músicos de jazz que encuentran un oficio al colorear todas estas reuniones de gente bien, digamos, de los Estados Unidos, principalmente cuando es enraizado en el norte de Estados Unidos, lo que se llama Nueva York, etc. No obstante haber nacido en la zona del sur, en Nueva Orleans. Por otro lado, y a pesar de que en muchas áreas del sur de Estados Unidos el batir de tambores estaba específicamente prohibido por la ley, en zonas como Georgia se prohibió el uso de cualquier instrumento musical por parte de los esclavos. Los festivales con música de tambores y danzas africanas se organizaban con frecuencia a comienzos del siglo XIX, tanto en Memphis, Kansas, Dallas o San Luis, dando instrumentos de percusión y de cuerdas similares a los utilizados en la música africana e indígena. Recordemos que eran prohibidos los instrumentos de percusión porque le recordaban a las culturas dominantes, esto es, a la inglesa, a la sajona, le recordaban precisamente a los orígenes étnicos africanos de la percusión. Y no les caía tan mal, les simpatizaba, es más, la utilización de instrumentos de cuerda u otro tipo de instrumentos que lo veían más afín a su tipo cultural, como las guitarras, los pianos y los violines, que si bien el violín tardó mucho tiempo en ser utilizado en el jazz y en muy pocas y contadas ocasiones, las guitarras y los pianos y también los bajos y contrabajos formaron parte esencial de la conformación de este estilo. Tenemos que la década de 1920, en el esplendor del jazz, están pasando ciertas cosas en el mundo que es necesario puntualizar. Tras el final de la Primera Guerra Mundial se instituyó la Sociedad de Naciones, que nació con el fin de evitar que prolifere una Segunda Guerra Mundial que evidentemente tuvo lugar, pero bueno, fue un intento europeo para tratar de evitarlo. Por otro lado, el Imperio Ruso se convirtió en Unión Soviética, que con la ideología marxista de Lenin fue la primera nación del mundo gobernada por lo que se denominó el proletariado. A su turno, los Estados Unidos, cuna del jazz, prosiguió su rápido desarrollo económico que se vio perturbado, sin embargo, por la Gran Depresión de 1929. La famosa crisis de Wall Street, una crisis de sobreproducción que sufrió los Estados Unidos en aquel entonces. ¿En qué consistió? Esencialmente en que la cantidad de oferta que se habían hecho por la gran explosión industrial producida no tenía demanda suficiente. Entonces, al no reflejar en los valores nominales los reales, la economía sufrió un colapso de los más importantes que registra el sistema capitalista. A su turno, también vemos como el jazz tenía otros problemitas, no solamente se lo prohibía desde el Estado y se lo limitaba a ciertos días de la semana para que lo practiquen, sino también que desde la iglesia no se favorecía la práctica de tales estilos de música. También intentaron controlar la música de los esclavos, obligándose en numerosas ocasiones a las personas de raza negra a que contasen salmos e himnos para combatirles a estilos musicales más europeos. En muchos casos, el efecto fue contrario. Alan Lomax, erudito de la música afroamericana, comentó: los negros habían africanizado los salmos a tal nivel que muchos observadores describieron los himnos de los negros como misteriosa música africana. Como podemos ver de vuelta,
cómo la música toca en todos los aspectos, lo social, lo económico, lo político, lo religioso, y a su vez, tocante a esas materias, cómo cada una de las instituciones concernientes a lo político, lo económico y lo religioso van tratando de ofrecer cierta resistencia a la reproducción de este tipo de estilos de música.